Buenas noches. Como sabemos, pues varias carreteras siguen bloqueadas delictivamente por mineros informales o ilegales, y ya hoy el gobierno ha señalado pues que ha prorrogado a 2 años la posibilidad de comercializar el oro, es decir, ha prorrogado el comercio informal o ilegal del oro durante 2 años. Es una concesión que hace el gobierno para lograr que se levante la medida de fuerza. Y en realidad esto es consecuencia del hecho de haber dictado unos decretos legislativos no muy bien pensados, porque no se tenía la capacidad de manejar el tema, y porque probablemente algunos de los requisitos puestos para la formalización son excesivos. Es decir, la formalidad en el Perú es muy cara, es muy exigente y efectivamente pues mantiene en la informalidad a las mayorías, y esto ocurre en todos los terrenos, en el laboral, en el empresarial, tributario, etcétera. Y pues es algo que tiene que ver con la naturaleza de nuestro Estado, que no se adapta a la realidad nacional, de nuestras leyes, de nuestras ideologías. ¿No es cierto? Bueno, pues ojalá que no se siga cediendo, en todo caso, que no se abandone la idea fundamental, que es la idea de formalizar, que finalmente el gobierno no se olvide en medio de tantas concesiones de que su objetivo final es la formalización y que este programa finalmente se mantenga. Bueno, los ministros del Interior y de Defensa pues no se presentarán mañana ante el Pleno del Congreso, y la censura se debatirá directamente, eventualmente incluso el domingo, se ha dicho, el Día de la Madre podría debatirse la censura. En realidad pues la interpelación ya se había producido días atrás. Bueno, pero si llegan a ser censurados los ministros Otárola y Lozada, la pregunta es si esto repercutirá en el presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, dado que ellos fueron sus viceministros en el Ministerio del Interior y son, bueno, hombres de su entera confianza. Se lo pregunté anoche al presidente del Consejo de Ministros, y luego, a la salida de la entrevista realizada anoche acá en este programa, un reportero de América Televisión le hizo la misma pregunta y, bueno, esta fue su respuesta. Escuchemos. Censura, de aprobarse la censura contra estos 2 ministros, ¿usted se iría, abandonaría su cargo ya dado que era hombre de su confianza? Bueno, yo he puesto en mi cargo a disposición del presidente de la República y eso será una decisión de él. Bueno, de esta respuesta pues muchos han inferido que el premier podría terminar saliendo del gabinete, que es un adelanto de algo que va a pasar. Pero en realidad esa es una respuesta de cajón, que no significa absolutamente nada. Un cargo como el del presidente del Consejo de Ministros está siempre pues a disposición del presidente de la República. En realidad lo que tenemos, lo que estamos viendo, es una campaña casi obsesiva de algunos sectores políticos y periodísticos para expulsar a Valdés, para que sea removido. Pero eso sería, a nuestro juicio, pues un error. Valdés efectivamente pues ha tenido expresiones infelices, quizá en algunos temas, pero es claro que su capacidad de gestión es adecuada, es un presidente del Consejo de Ministros relativamente eficiente, dinámico, organizador, y bueno, no hay razones de fondo para cuestionarlo. La posibilidad de un cambio a tan pocos meses de gestión sería pues sembrar incertidumbre nuevamente, ¿no? Lo último que queremos es incertidumbre, que queremos mantener una línea, un rumbo claro, y que poco a poco pues se vayan resolviendo los problemas. Y que se sepa, el presidente de la República no está pensando en relevarlo. Esperemos que no, en todo caso. Bueno, quisiera comentar, para terminar, un asunto que hemos venido postergando por la urgencia y la coyuntura. Me refiero al abuso judicial que están sufriendo varios periodistas, sobre los que penden medidas o amenazas de medidas judiciales absolutamente desproporcionadas. No es que los periodistas tengan corona o que estén más allá o más acá o fuera de la ley, pero la ley debe aplicarse pues con justicia. Tenemos el caso, por ejemplo, de Gina Sandoval, que es editora de Perú 21, contra quien se ha dictado una prepotente e ilegal orden de detención por presunta complicidad en los delitos de espionaje o de hackeo en buena cuenta a funcionarios del Estado,
estos delitos efectivamente los habría cometido otro periodista, Rudy Palma, que estaba trabajando bajo el mando de Gina Sandoval dentro de Perú 21. Pero entonces, por el solo hecho de haber sido su jefa, han pedido orden de detención, sin que ni siquiera haya sido ella escuchada, no ha sido ni siquiera citada. ¿Cómo puede violarse el debido proceso de esa forma, no es cierto? Y esto pese a que el diario ha colaborado ampliamente en las investigaciones, de modo tal que no se está protegiendo a un periodista que haya cometido un delito. Eso no es cierto, al contrario. Por lo tanto, lo que está ocurriendo con Sandoval es inaudito e injusto. Bueno, y de hecho, pues la OCMA ha abierto investigación contra la jueza que ordenó esta orden de detención, contra la jueza Delia Flores Gallegos. Y eso pues nos parece efectivamente justo, en ese caso sí. Bueno, pero también tenemos el caso de los periodistas Juan Carlos Tafur, que es director del diario 16, y Roberto More, que es miembro de la unidad de investigación de ese diario, y sobre ellos pende sobre sus cabezas la posibilidad de ser sentenciados con pena de cárcel efectiva, y solo por haber publicado un reportaje que se llama Policía vincula a Quetín Vidal con los Sánchez Paredes. Documento secreto revela que el héroe de la captura del siglo abogó por el clan trujillano durante las investigaciones policiales por lavado de activos. Bueno, Quetín Vidal los ha denunciado, pero la jueza estaría por dar orden de cárcel, según el juez, pena de cárcel, según parece. En todo caso, esta es una nota que daba cuenta de un informe policial. Esperemos francamente que el Poder Judicial no cometa el atentado contra la libertad de expresión, que sería una sentencia de ese tipo, ¿no? Con pena de cárcel, con una indemnización de más de 1 millón de soles, en fin. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos ahora con Pedro Pablo Kuczynski para hablar acerca de las implicancias de los efectos posibles del triunfo de Hollande en Francia, el triunfo del Partido Socialista, que podría cambiar todo el escenario europeo. Y luego vamos a estar con Gustavo Guerra García y Alberto Valenzuela de la Municipalidad de Lima por el asunto de Indecopi, que ha permitido que una empresa de transporte regrese a la avenida Tupac Amaru, frustrando aparentemente una importante reforma del transporte que estaba en marcha. Regresamos.